Bueno, buen día a todos. Les agradezco que nos hayan visitado esta mañana, que se hayan hecho un lugar en su agenda de actividades. Bueno, comenzamos este año. Mi nombre es José Luis Patiño. Soy diputado nacional con mandato cumplido en diciembre del año pasado y a cargo en este momento de una asesoría parlamentaria de información científica y tecnológica. Con un grupo de diputados comenzamos a tomar temas que seguramente en algún momento serán de agenda legislativa y creemos que es necesario traer estos temas, traer a los que conocen estos temas y abordarlos de antemano para que el debate legislativo en su momento sea un debate cargado de conocimiento, de experiencias y evidencia científica en algunos casos. Quiero agradecer en primer lugar al presidente de la Cámara, el diputado Emilio Monzó, que es el que tuvo la iniciativa de abrir estos espacios de diálogo en la Cámara. Agradecer también a Juan de Dios Singunegui y su equipo, que es el director de Relaciones Internacionales y que siempre nos apoya cada vez que tenemos un invitado del exterior. Yo en este caso particular nos dio todo el apoyo logístico. Agradecer también a la Asociación Gremial de Computación que nos acercó la idea de tocar este tema puntual y nos acercó a varios de los invitados. A Gerardo de Marco, que va a moderar este evento, que básicamente es para permitir que que se genere un diálogo que luego va a ser compartido y distribuido entre los 257 diputados. Hoy tenemos, y agradezco al diputado Pablo Anzaloni, que además de diputado es un dirigente gremial de amplia trayectoria, y el diputado Wessler, que todavía no pudo llegar porque, bueno, estamos ya en el periodo parlamentario, ¿no? Ya hay comisiones en este momento funcionando, pero por eso les decía que la idea, la modalidad va a ser que todo este diálogo, todo este debate va a ser compartido inmediatamente con los 257 diputados de la Cámara para que cuenten con esta información. Con estas palabras de agradecimiento doy por iniciada esta reunión y le cedo la palabra a Gerardo para que explique la modalidad inmediatamente a los invitados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, José Luis, por la introducción. Yo simplemente les voy a comentar un poco cuál es la dinámica que nosotros tenemos pensado para este evento. Vamos a hacer primero, en función de las experiencias anteriores que tuvimos en eventos similares a este, una introducción, si ustedes quieren, conceptual al tema. Nos va a acompañar hoy Batash, que es un experto en inteligencia artificial, como todo este tipo de conceptos nuevos que de alguna manera están en el tapete de la discusión. Hay aspectos que tienen que ver con fenómenos que producen transformaciones sociales que medianamente podemos comprender en su terminología la mayoría, pero tiene una base tecnológica que requiere de cierta explicación previa para después que el debate sea más rico. Luego vamos a escuchar a Juan Carlos Paulucci, que es el secretario de Seguridad Social, acerca de las problemáticas que tiene esta área y que obviamente va a estar muy impactada por todos los cambios tecnológicos que se están avecinando. Nos va a dirigir la palabra también Christoph Ernst, que es el especialista en empleo y desarrollo productivo de la OIT, donde nos va a comentar algunos de los estudios que está haciendo la OIT al respecto de toda esta temática. Luego de estas tres introducciones,
la idea es generar un debate abierto. Es decir, aquí hay representantes del sector académico, nos acompaña el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, nos va seguramente a hacer algunos comentarios respecto de todos los planes que tiene el sector académico en todos estos temas tecnológicos. Hay representantes de las empresas y hay representantes, obviamente, del sector gremial. Así que la idea es generar un debate abierto con algunas preguntas, guías que hicimos para después este material ser utilizado en la tarea legislativa. Antes de entrar entonces a las exposiciones, no sé si Ezequiel quiere hacer alguna mención, ya que él tuvo la iniciativa, nos acercó a nosotros como asesores del diputado Marcelo Wechsler, la idea de la necesidad de este tipo de debates. Buenos días. Bueno, ante todo agradecerle a todos la presencia, agradecerle al diputado Marcelo Wechsler, a Patiño, a Pablo Anzaloni. Y la idea un poco de la charla esta es entender dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo vamos a ir para enfrentar los cambios tecnológicos que se vienen. Así que esperemos que sea fructífera la charla y nosotros desarrollaremos un poco más tarde cuál es la visión que tenemos nosotros sobre la industria tecnológica y sobre la actividad tecnológica. Así que muchas gracias. Bueno, entonces ahora empezamos las exposiciones con Joseph Batash, que es director ejecutivo de la empresa Axicor Inc., experto en inteligencia artificial aplicada al trabajo y la educación. On? Yes, but I guess, or, no, because this was for me and that was for you. Maybe they have another. Okay. You want to sit here? Okay, that's a good idea. Thank you. Well, thank you for the opportunity to come and speak to you and share with you some of our experience with artificial intelligence. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí para compartir con ustedes los avances en inteligencia artificial. So my business is in Australia, and we recently expanded to North America, where we partner with Pablo Abdian from Modotech. Mi empresa está en Australia y recientemente nos expandimos a Norteamérica, en la que estamos trabajando junto con Modotech. So I have 10 minutes, so I'm going to run through this very quickly, and we can talk about some of the details later. Tengo 10 minutos, así que voy a pasar por mis diapositivas bastante rápido y luego podemos entrar en algún detalle. So this is to tell you that hardware and software is no longer, the primary focus. It's now data. Esto es para contarles que el hardware y el software ya no son el foco primario en cuanto a la información. The same with oil industrial revolution. It's no longer the primary focus. It's now data. Lo mismo en la revolución industrial del petróleo, ya no es el foco. So here we talk about the difference between business intelligence getting insight and artificial intelligence giving you foresight. Aquí hablamos de la diferencia entre la inteligencia de negocios, dándoles información, entendimiento, y la inteligencia artificial, que les da previsión a las cosas que van a suceder. So the company was founded in 2010. We're focusing on artificial intelligence, and I'll run through some examples very quickly so we can spend time talking about it. La compañía fue fundada en 2010 y trabajamos sobre las previsiones que da la inteligencia artificial. Voy a hablarles de algunos ejemplos sobre los que hemos trabajado. So what is it, what does it do, and how does it work? ¿Qué hace? ¿Qué se puede hacer? ¿Y cómo funciona? It's the development, it's basically software, developing computer intelligence to do things that we take for granted as humans. Es esencialmente software, inteligencia artificial automatizada que toma decisiones que nosotros debemos tomar. So example, visual perception, the difference between a cat, a dog, a truck. We take this for granted, we teach the computer to do this. Por ejemplo, la percepción visual. Sabemos la diferencia entre un perro y un gato. Bueno, le enseñamos a la computadora a que tenga esta percepción visual también. Speech recognition, decision making, language translation, some obvious features. Reconocimiento de voz, toma de decisiones, traducción de idiomas, todo esto le enseñamos a la computadora. So how it does it, overall we say the word artificial intelligence, but underneath that there's many technologies which make up AI.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, decimos inteligencia artificial, pero debajo de este paraguas hay muchos otros temas que están abarcados por el mismo. So the common one you hear about a lot is machine learning, and machine learning is many areas, just example here. Y de lo que estamos hablando, por ejemplo, es de aprendizaje automatizado, que incluye todas estas funciones de las que estuvimos hablando. And then you have big data, and big data has many technology platforms and layers. Luego, Big Data, gran información que tiene muchos distintos niveles de información dentro del mismo. So we want to talk about the difference between business intelligence and artificial intelligence. Si hablamos de la diferencia entre la inteligencia empresarial o de negocios y la inteligencia artificial, So here we look at the view. So business intelligence gives you historical view, gives podemos you ver insight. que la inteligencia de negocios da el lado histórico. So what happened, when, how, why, and here this is the biggest difference. It's reactive, it's historical. Y qué pasó en el pasado, qué pasó, cuándo, cómo, cuántos. Y esta es la gran diferencia. Es reactiva, nos cuenta qué pasó en el pasado. On the other side, artificial intelligence is the future. We forecast outcome before it occurs. Del otro lado está la inteligencia artificial, que es el futuro. Prevemos lo que va a suceder antes de que suceda. And the biggest difference, proactive instead of reactive. Y la mayor diferencia es que es proactiva más que reactiva. So some of the things that we do is create AI solutions, increase sales. Algunas de las cosas que hacemos es crear soluciones, aumentar las ventas, por ejemplo, Customer satisfaction, la satisfacción al cliente, efficiency, nivel de eficiencia, productivity, cutting costs, productividad, achicar los costos, fraud. We detect fraud and predict fraud. fraude. Detectamos y prevenimos el fraude. Predictive maintenance, we're changing preventative maintenance to predictive maintenance. Mantenimiento predictivo. Cambiamos el mantenimiento preventivo por el mantenimiento predictivo. We're visualizing operations, end-to-end operations. Visualizamos de principio a fin las operaciones de antemano. You'll hear a lot about IoT, Internet of Things. Ustedes van a escuchar bastante sobre IoT, Internet de las cosas. And how to monetize data. Many companies have a large volume of data, but how do you monetize the Y data? cómo monetizar la información. Muchas compañías tienen mucha información, pero ¿cómo se monetiza esto? So I'll give you some examples. We're working with a university in Milwaukee in America to predict basketball player injury. Por ejemplo, estamos trabajando con la Universidad de Milwaukee para ver y prevenir las lesiones en los jugadores deportivos. We're working with utility companies in Australia to predict consumption demand, outages, spikes, power failure. Estamos trabajando también en Australia con las industrias y prevenimos fallas o cualquier tipo de cosa que puede prevenirse. Same thing with data center infrastructure. We predict outages and failure. Lo mismo con la infraestructura tecnológica. Prevenimos las fallas, los errores. Banking, we have relationship with Citibank, JP Morgan, and Bank of Canada to look at some of their challenges with AI. También con los bancos, con JP Morgan, con el Banco de Canadá, trabajamos para prevenir las fallas que pueden suceder. Government, we're working with the government in Canada to predict the opioid drug. Trabajamos con el gobierno de Canadá para prevenir fallas o cómo suceden cosas con la droga, por ejemplo, en su país. So with this one, with opioid, we're predicting which province will be hit next. Por ejemplo, en este caso trabajamos para ver cuál provincia va a ser golpeada por la droga en el futuro. And then how many deaths will occur if it hits the province. Y cuántas muertes van a ocurrir si esto sucede. And then we identify the root causes of the crisis. Identificamos las causas de tal crisis. Transportation, predictive maintenance, scheduling, delivery, there's many aspects in En transportation. el transporte hay muchos temas que pueden predecirse, fallas en la entrega, fallas en la recepción. In healthcare in Australia, we have hospitals wanting to predict if there will be a death of the patient in hospital. En el sistema de salud en Australia podemos predecir si van a ocurrir muertes de los pacientes en un hospital. They want to predict if a patient will be released and readmitted 28 days later. Podemos llegar a predecir si un paciente va a ser dado de alta y luego va a ser readmitido And if the ambulance will arrive on time. y si la ambulancia va a llegar a tiempo.
Manufacturing, this one is predictive maintenance, power failure, supply chain logistics end-to-end. Mantenimiento de la cadena de provisión en las industrias, fallas en la electricidad o cualquier tipo de falla que pudiera suceder. Telecommunications, working with the mobile network to predict spikes and power failure, congestion. Telecomunicaciones, trabajamos para predecir congestión en las líneas o fallas energéticas. And workplace injury prediction, so it's particularly in the factory and mining and in the field, predicting workplace injury. También lesiones en el lugar de trabajo, en las minas, en las fábricas. Podemos predecir los accidentes que puede llegar a haber. So the way we do this is we build modules, artificial intelligence modules for each industry sector. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos módulos, hemos construido módulos para cada sector industrial. And I'll run through some examples now. Estos son algunos ejemplos. So the focus today is social welfare, but I gave you some examples of what else we can do with AI. El foco de hoy es el bienestar social, pero bueno, les he dado un pantallazo sobre todas las áreas en las que trabajamos. Okay. So one of the objectives is to increase employment, Uno de los objetivos es aumentar el empleo, increase the quality of the workforce, aumentar la calidad de la fuerza laboral, increase the quality of lifestyle for the workers, la calidad del estilo de vida de los trabajadores and reduce crime rate. y reducir las tasas de delitos. So the way we do this with artificial intelligence is we collect all of the data points. ¿Cómo lo hacemos sin la inteligencia artificial? Colectamos todos los puntos de información. Social data, economic data, demographic, geographic, Información social, económica, demográfica, geográfica. and this is the outcome we will achieve. Y este es el resultado que vamos a lograr. So predicting lower income hotspots, which areas will be susceptible to this? Predecir áreas de bajos ingresos, qué áreas van a ser más vulnerables. To achieve this one, we get this one here, skill requirement. Para tener calidad en la fuerza de trabajo, predecimos los requerimientos de las habilidades que se van a requerir a futuro. We also need to identify the areas for job training. También necesitamos identificar las áreas para entrenamiento laboral. And then infrastructure in the area to increase quality of lifestyle. Infraestructura en el área para aumentar la calidad del estilo de vida. And then predicting the future crime in which area. Y predecir los delitos futuros en el área. So this is how we do it. Así lo hacemos. We collect all of the data sources here. Tenemos todas las fuentes de información aquí. Geographic data, weather data, and government policy. Información geográfica, de clima y las políticas, las limitaciones. And then we run what-if scenarios, models. Y vemos modelos de qué sucedería, de distintas opciones, de distintas posibilidades. And then the outcome is prediction and prescription of these 5 areas. El resultado son las predicciones y prescripciones de estas 5 áreas. And there's a big difference between predictive analytics and prescriptive analytics. Hay una gran diferencia entre los análisis predictivos y prescriptivos. So predictive analytics says, I will predict to you an event. El análisis predictivo nos predice un evento. Prescriptive says, I will predict an event and Y el prescriptivo dice, no solo que voy a predecir un evento, sino que I también will predict the outcome voy a predecir el resultado, and the consequence la consecuencia and the recommended action that you should take to achieve the objective. y la acción recomendable que debería tomar para prevenir el mismo. So in this scenario, we will use prescriptive analytics. Así que en este escenario vamos a usar análisis prescriptivos. So here's an example of what we can do. Aquí está un ejemplo de lo que podemos hacer. The low income area and the crime. El área de bajos ingresos y el delito. So this is historical fact example in 2017. Esto es data histórica. Por ejemplo, en 2017, We can predict in 2020 what this will look like 3 years from now. y podemos predecir cómo se verá en el 2020. We can look at skill requirements and predict which area, technology, for example, farming, healthcare, which area 3 years from now will require skill increase. Podemos predecir los requerimientos en las habilidades que van a necesitarse, por ejemplo, en las áreas tecnológicas, agrícolas o de sistema de salud. En 3 años, ¿qué va a suceder? ¿Cuáles van a ser los requerimientos? And the same with job training.
Lo mismo con el entrenamiento laboral. So here, improvements for lifestyle. We're looking at job training, schools, police station, hospitals. Por ejemplo, mejoras en la forma de vida. Estamos viendo, por ejemplo, características de las escuelas, los hospitales, las estaciones de policía. So if we implement this solution, we are predicting in 2022 Si implementamos estas previsiones, vemos que en el 2022 domestic income increased by 16%, skill gap, the gap between skills decreased 15%, and so on. por ejemplo, podemos ver que los ingresos domésticos van a aumentar en 16%, la brecha entre las habilidades que van a ser requeridas va a decrecer en un 15%, etcétera. So I want to show you this one on dependency prediction. Quiero mostrarles esta predicción de dependencia. So we want to show you how artificial intelligence can identify the dependency and predict which individual or family will stay on the generational cycle. Podemos ver, por ejemplo, en cuanto al bienestar social y su dependencia, qué familias van a seguir en este ciclo. So this is a big issue in Australia, welfare dependency. Este es un gran tema en Australia, la dependencia sobre el bienestar social, la seguridad social. So what we do is we use all the data available for us to look at individual, family profile, transaction from banking. We look as many data points as possible. Tenemos todos los puntos de información posibles. Los ingresamos en la computadora, en los análisis individuales, de perfiles familiares, de transacciones bancarias. Then we look at the outcome is reducing social welfare dependency, encouraging the factors which promote this, and then giving them better service to the families. Y el resultado es reducir la dependencia a la seguridad social, mejorando los factores en las familias, en las siguientes generaciones y ayudando a las familias en este ciclo. So it's a similar thing. As we have all of the different data sources going into the artificial intelligence, and here is the outcome which I described to you. Muy similarmente a como lo he descrito, acá estos son todos los puntos de información que ingresan a la inteligencia artificial y ahí está el análisis prescriptivo. So in Australia, we even use information from the tax office, the IRS. También en Australia incluso usamos información sobre los impuestos, el IRS. Here's some examples of the kind of prediction in terms of dependency. Looking at the profile of an individual, the probability 93% he will continue on social welfare dependency. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, tomamos el perfil de un individuo y vemos la probabilidad de que siga dependiendo de la seguridad social. And then on the other side, we look examples of once we identify dependency, we predict it, what's the chances of these people staying away from social welfare? The first one, 63% success. The last one, 36%. Why? Maybe substance abuse, maybe the area they live in. Y vemos el distinto perfil y las distintas características de cada persona y cuán probable es que siga dependiendo del sistema o no. Por ejemplo, tenemos en cuenta si tiene abuso de sustancias o dónde vive, las características de su familia. So this last one is fraud prediction. Este último es predicción de fraudes. So how do we identify which individual or family is a genuine recipient of welfare and which one is fraudulent? ¿Cómo identificamos qué familia es recibe genuinamente el bienestar social y quién es fraudulento? And then after we identify, the next step is to predict the fraud for individuals. Y el próximo paso es predecir tales individuos. So again, we use all of the data available. So the assumption is that data is actually available to use. Así que, bueno, otra vez usamos toda la información disponible y asumimos que la información puede utilizarse también. And what we do is we train the AI software to represent what is good behavior and what is bad behavior, and it begins to learn this trend. Entrenamos a la inteligencia artificial a que identifique cuál es el comportamiento positivo y cuál es el negativo. Entonces va identificando la tendencia, ya sea para un lado o el otro. So the outcome is predicting anomalies. Así que el resultado es predecir las anomalías. And then once we do that, we work with the government to put programs and policy in place to discourage this behavior. Una vez logrado esto, implementamos programas junto con el gobierno para desalentar el comportamiento fraudulento.
But we also want to identify the good behavior and promote this, encourage this. Y también queremos identificar el buen comportamiento y promoverlo. And then we want to protect the welfare system from disputes. Y queremos proteger al sistema de bienestar social de controversias. Very similar situation. We take all the data sources, it goes into the solution, and outcome is that one. El sistema otra vez se repite, ingresamos todos los datos de información a la inteligencia artificial y tenemos los resultados. Just some examples. So at the moment, when you identify fraud, Algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando uno identifica acciones fraudulentas, it's too late, historical. ya es muy tarde, es parte de la historia. With artificial intelligence, instead of discovering in day 21, you discover in day 14. Con la inteligencia artificial, en vez de descubrirlo el día 21, el día 14 ya sabemos lo que va a suceder. And you have 7 days or 10 days to take proactive action. Y tiene de 7 a 8 días para tomar acción proactiva. So I'll give you 2 more examples of something we're working with. 2 ejemplos más sobre algo de lo que estamos hablando y trabajando. So this one is because a lot of companies and government have a volume of data and they don't know what to do with it. Muchas compañías o gobiernos tienen mucho volumen de información y no saben cómo manejarlo. So we look at creating an artificial intelligence engine Entonces, creamos un motor de inteligencia artificial to ingest every kind of data available. para absorber todo tipo de información disponible. So we have structured data, semi-structured, unstructured, even just website data, any kind of data. Así que absorbe toda la información estructurada, semiestructurada, no estructurada o incluso información cruda de la web. And the engine will look at discovering patterns of behavior, correlation, examples that you may not be aware of. Y este motor va a comparar patrones de comportamiento, información de distintos tipos que uno ni siquiera estaba al tanto ni conocía. And then it will give each individual user or the department the report they want. Y luego va a entregar a cada usuario individual o al departamento la información que necesita. So some of the benefits, Algunos de los beneficios: you have a 360-degree view of all the data sources available to you. tiene una visión de 360 grados de toda la información disponible. It discovers patterns and relationships you may not be aware of. Descubre relaciones y patrones que uno no estaba, de las que uno no estaba al tanto. It gives you the report in your specific requirement. Y entrega el informe en el formato requerido. And it caters for natural language. You don't have to be a programmer. Y cualquiera puede manejarlo, usted no necesita ser un programador. Once it learns the report that you request every day, Una vez que aprende el informe que usted realiza todos los días, it makes recommendations for you to consider other reports, hace recomendaciones para que usted tenga en cuenta otros tipos de formatos o informes which may be relevant to you, but you're not aware of them. que quizás sean relevantes, pero usted no conocía. The other thing, it takes into consideration the governance, the policies and requirements and security. También tome en cuenta las reglas, las políticas en cuanto a seguridad. So this last one I mentioned, remember Internet of Things, IoT? Y este último ejemplo del que hablé, IoT, la inteligencia de las cosas. So here we're talking about, I'll show you a diagram, it would be easier. Aquí, a ver, un diagrama va a ser más fácil. So usually analytics is done in the server, in the web or in the building. Los análisis se hacen en el servidor, en la web o en el edificio al que uno va. So what we are developing is putting the intelligence at the location, at the edge. Lo que estamos desarrollando es ubicar la inteligencia artificial en la ubicación en la que es necesitada. So you can take a dumb device like this microphone. Así que pueden tomar, por ejemplo, un dispositivo como este micrófono, You can embed a chip or Wi-Fi capability. insertar un chip o algún capacitor de Wi-Fi And you can then build into it analytics, predictive analytics. y tener análisis dentro del mismo. So instead of the data going to the cloud, the analytics is done here. Así que en vez de que la información vaya a la nube, el análisis se hace in situ. That's called edge analytics. Eso se llama Edge Analytics. Much quicker response time. El tiempo de respuesta mucho más rápido, The privacy is maintained at the device level. se mantiene la privacidad And it doesn't rely on gateway and other technology requirements. y no depende de otros requerimientos tecnológicos. Gracias.